La vida de las personas hoy en día está viéndose afectada. Estamos en un mundo lleno de depresiones, de expectativas y de falsas ideas, por lo que nos vemos acelerados todo el tiempo. Es fácil sentirnos abrumados, sentirnos ansiosos y preocupados en estos momentos, pues vivimos pensando constantemente en qué pasará, qué haremos, a dónde iremos, qué será de nuestro futuro. Dicen que vivir constantemente pensando en el futuro es el problema de hoy en día, que se llama ansiedad. Bienvenidos a una entrega más de su podcast Punto de Encuentro. En esta ocasión nos encontramos muy felices, muy contentos por el trabajo que venimos haciendo con el corazón para Dios. Y en esta ocasión nos encontramos. Isaac Alvarado. Neri Sánchez, también Sa- tenemos la bendición de en este momento estar con nuestro hermano Ricardo Barrera, ministro, predicador evangelista de Elgin, Chicago, Estados Unidos. Bueno, bienvenido. Muchas gracias Bienvenido por por invitarme, acompañarnos. gracias. y de este lado, su amigo y hermano Samuel Sánchez. Es un gusto para nosotros tener a nuestro hermano Ricardo y nosotros los hosts también contentos de tenerlos a ustedes que nos escuchan, que nos ven a través de las diferentes plataformas. Ya saben que hemos estado tratando temas sobre sobre la salud integral, sobre que hay que cuidarnos física, mental y sobre todo espiritualmente. Y cómo estas cosas nos van a ayudar a tener una vida que a Dios le agrada, ¿no? Y hemos comenzado con esto de que no podemos hacer cambios de un día para otro y que van a venir cosas, trabas que se nos van a poner en el camino. Y en esta ocasión, una de las cosas que se nos pueden atravesar y queremos conversar con nuestro hermano Ricardo es sobre la ansiedad. Es un tema que hemos escuchado muchas veces, en muchas ocasiones, muchos estudiosos hablan al respecto de este tema, pero nosotros queremos abarcarlos desde un punto de vista a la luz de la Biblia. ¿Cómo Dios nos va a hablar de esto y cómo Dios puede hacer que nosotros tengamos otra perspectiva y cómo podemos afrontar estas batallas que vamos a tener, como es la ansiedad? Sí, para esto, bueno, como ya bien comentó Samuel, estamos retomando esta parte de la salud integral y la parte específica de la ansiedad. Entonces, entendemos que la ansiedad es una parte de la vida del ser humano. En algún momento, quizá en menor o mayor medida, hemos experimentado alguna vez ansiedad. Y algunos quizá la hemos experimentado sin saber que era ansiedad. Y comprenderla desde la luz de las escrituras es algo que nos puede ayudar a enfrentarla también con verdad, con esperanza y con fe sobre todo. Entonces, me gustaría abrir el panorama para preguntar, ¿por qué es importante hablar de la ansiedad desde una perspectiva bíblica? Bueno, creo que uno de los principales motivos es que a veces, quisiera decirlo de esta manera, como que satanizamos lo que es la ansiedad en el cristiano o en las personas que creen en Dios, que buscan la presencia de Dios. Y sin duda alguna es algo que presentamos todo el tiempo. A lo mejor no sabíamos ni siquiera tal cual el significado de la ansiedad, pero lo estamos experimentando. Por lo cual yo creo que es importante que mencionemos, que hablemos al respecto, que platiquemos y qué es lo que nos dice acerca de la Biblia, que no es algo nuevo, es algo que muchos, incluso en la Biblia lo podemos ver reflejado en los personajes, pero es algo que experimentamos pues todos, ¿verdad? Así es parte de la vida del ser humano, ¿no? Que Dios permite en su creación que exista con un fin y con un objetivo, ¿no? En la parte de la fe del ser humano. Sí es. Hablando también sobre por qué es algo que experimentamos, ¿de dónde viene la ansiedad? ¿A raíz de qué sentimiento? ¿A raíz de qué situación? La ansiedad es algo que nos invade. ¿Qué podríamos mencionar al respecto, Samuel? Wow, es algo que a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo y así como mencionábamos, tenemos tantas cosas hoy en día. Tenemos muchos pensamientos, muchas cosas que queremos hacer, muchos ideales y nos arropan. Nos arropan a tal punto que nos sentimos muy abrumados y la vida que estamos llevando hoy en día y más ahora que vivimos en un mundo muy tecnológico que todo avanza tan rápido. Salió un iPhone, un Samsung, un teléfono y ya al mes hay otra cosa, ya el otro día hay un carro, ya hay otra cosa que hacer y nos abruma. Entonces, el asunto aquí está que nosotros debemos de buscar la manera de lidiar con esto para que no sea una traba para este crecimiento espiritual, para este avance en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así es. Sí, de esta parte también, retomando lo que se menciona, creo que vivimos en un mundo que nos consume de muchas maneras, ya sea los estudiantes, pues con tareas, con buscar las mejores calificaciones, con
mantener una beca, con estudiar, con el prepararse. Ya una vez terminando esa etapa, luego se viene la etapa laboral, donde uno busca un trabajo, busca ganar más económicamente, busca, como mencionaba Samuel, a lo mejor ya cumplir con ciertas expectativas de tener una casa, de tener un vehículo, de tener mejor ropa, mejor accesorios, X o Y cosa. Y no solamente eso, sino que también esto nos termina afectando pues en lo emocional, en lo físico y de cierto modo también pega en nuestra vida espiritual y a veces eso nos puede desviar de buscar primeramente a Dios y ponerlo como prioridad en nuestras vidas. Hablando acerca de lo que significa entonces ansiedad, podemos hablar que es esa carga, esa acumulación de pensamientos que nos abruman, de qué es lo que va a pasar, qué es lo que tengo que hacer ahora, cuál es el paso que sigue. Y en un mundo, como lo comentaban, tan acelerado, este sentimiento nos va a llegar a todos. Y las mismas escrituras nos mencionan y nos apoyan a que es un sentimiento normal que vamos a tener, pero que tenemos que tener la seguridad de en quién tenemos que refugiarnos, ¿verdad? Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Está hablando al respecto de que este sentimiento nos va a abrumar nuestro corazón, pero tenemos esa confianza y seguridad de que tenemos en quién refugiarnos, ¿verdad, hermano? Totalmente, ¿no? Si vemos el concepto de la ansiedad, está totalmente enfocada en el futuro, en que nosotros queremos acelerar los tiempos de Dios al tiempo que Dios permite que suceda. Y luego nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios permite la ansiedad? Porque la única manera de tener fe es si existe la ansiedad. La ansiedad es como una herramienta para que nuestra fe esté ahí hasta el momento que se cumplan las cosas. Y a veces nosotros queremos acelerar el proceso y por eso cuando hablamos de tecnología y hablamos de los planes, de la escuela, del trabajo y otras cosas, pues nos abruma porque nos llenamos de tanto, porque queremos hacer todo muy rápido y no esperamos a que se cumpla en el momento que Dios lo ha determinado. Y creo que es una situación en la cual luchamos constantemente, ¿no? Y se nos olvida lo que incluso que Eclesiastés nos menciona, ¿verdad? Que todo tiene su tiempo. Pero en esta vida todos queremos llevar tan acelerado que se nos olvida por completo este versículo. Debemos de tener cuidado al respecto. Entonces, también sugiero otra pregunta interesante. ¿Sentir ansiedad significa que estamos fallando espiritualmente hablando? ¿Podría considerarse eso? Hermano, ¿qué usted piensa? Porque podríamos escuchar que alguien diga, no, pues en un dominicano, usted sabe que yo soy extranjero, podrían decir, no, el que va al psicólogo o el que tiene esa situación o tiene problemas, por no decir otra palabra, pero tiene problemas. ¿Será así tal cual? O la gente tiene un estigma muy de la ansiedad. Sí, yo creo que últimamente se ha llenado un cierto tipo de temor, ¿no? De peligro, de vulnerabilidad de parte del cristiano, porque no quiere mencionar esa palabra ansiedad porque piensa que no va de la mano con la Biblia o de la mano con Dios. Tenemos que entender que Dios permite la ansiedad con un propósito en cada uno de nosotros. Por lo tanto, no deberíamos separar o tenerle temor o fobia a esta idea de la ansiedad, porque es algo que todos vamos a llegar a sentir en un momento. El hecho que tengas ansiedad no indica que no tienes fe. El hecho que tengas ansiedad no indica que no crees en Dios, ¿verdad? La ansiedad es parte de ello. Es más, cuando mencionaste el versículo de Pedro, echa toda vuestra ansiedad, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce que el cristiano va a tener ansiedad. Cómo la gestionamos, cómo trabajamos, cómo confiamos en Dios, es lo que hace que podamos hacer las cosas bien en cuanto a la ansiedad. Entonces, ah, vemos que la diferencia aquí está es cómo este problemita que vamos a encontrarnos, cómo nos apegamos a Dios, cómo confiamos de Dios, cómo nos dejamos caer en la mano de Dios, sí o no, ¿verdad? Claro, totalmente, porque reiteramos, si la ansiedad es lo del futuro, hablamos de algo que no hemos visto y la fe es tener esa convicción, ¿no? O sea, ¿cómo podemos oprimir o superar el concepto de la ansiedad, ¿no? Es más, Dios ya sabe lo que va a pasar, quien no sabe somos nosotros. Y en esa ignorancia de no saber es donde se produce la ansiedad, ¿no? Porque decimos, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Y hay veces tenemos desconfianza de Dios y la ansiedad produce esa desconfianza, la ansiedad produce de alguna otra manera pensar que Dios trabaja en contra de nosotros porque no se ha dado lo que tanto esperábamos. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que si no hubiese ansiedad, no existiese la fe. O sea, la fe realmente nos ayuda a oprimir la ansiedad, pero la ansiedad es necesaria, es como la luz y la oscuridad. El hecho de que la oscuridad esté ahí es para mostrar la belleza de la luz y así es precisamente la ansiedad. Así que nadie que es miembro de la iglesia o nadie que cree en Dios debería sentirse inadecuado por sentir ansiedad, es algo totalmente humano.
Wow, genial. Sí, complementando eso que mencionan ambos, pues tal cual la ansiedad como tal en sí misma, se tiene la idea equivocada, ese tabú de que es un pecado en sí mismo, pero ciertamente no lo es, más bien es una respuesta emocional y lo que hacemos con esa ansiedad, lo que importa es lo que ya puede convertirse en algo que perjudique nuestra vida espiritual, ya sea que decidamos entregarla a Dios, como veíamos en Primero de Pedro, o si nos dejamos dominar por ella también. Y eso me venía también a la mente un versículo de Salmos, el Salmo 56:3, que menciona, el día que temo, yo en ti confío. Y es parte de lo que ahorita nuestro hermano mencionaba, donde si no viniera esa ansiedad, si no vinieran esos temores excesivos, esas preocupaciones, quizá no volteríamos a ver a Dios y tendríamos esa falsa perspectiva de que nosotros por nuestra propia cuenta podemos. Sin embargo, al llegar esos momentos de debilidad es cuando nos damos cuenta que somos débiles, pero que en Dios podemos confiar y podemos salir adelante. Algo que quisiera comentar también al respecto ahorita es que incluso la ansiedad es algo que lo vemos reflejado en las escrituras, en los personajes. No vamos a ver a lo mejor tal cual, este personaje tuvo ansiedad, no va a decir así, pero por el contexto que estaba viviendo, por el sentimiento que estaba teniendo, por la circunstancia que estaba pasando en ese momento, entendemos que estaba pasando por ese sentir, ¿verdad? Esa ansiedad. Se me viene a la mente mucho Elías. Elías, y más porque es un personaje, también admiro mucho en esa cuestión, porque él acababa de hacer que descendiera fuego del cielo, él había invocado el poder de Dios, él había demostrado a todo el mundo que Dios era el Dios todopoderoso, el único Dios, y vemos que después de esto viene un sentimiento de eso que puede llamarse ansiedad, porque cuando recibe la noticia que lo quieren matar, dice que él, se desespera, empieza a saber qué va a pasar conmigo, es que ya mataron a todos los demás apóstoles, perdón, los profetas, ese sentimiento de que tengo que hacer y la ansiedad produce eso, un impulso de querer hacer algo por esa necesidad de reaccionar rápidamente. ¿Qué es lo que hace? Pues se va al desierto y huye. Y vemos cómo es que este cuadro de ansiedad, que muchas veces, a veces no lo podemos definir de qué es el sentimiento, qué es sentir eso, es una carga, es incluso el no poder dormir, es incluso también el dormir demasiado porque tenemos tanto en la cabeza, en los pensamientos. Y era lo que pasaba aquí Elías. Se la pasó durmiendo prácticamente. La primera parte de esta historia se la pasó durmiendo. Y algo de interesante que es que lo quisiera como que abordar y irnos a llevar es que incluso en estos momentos de ansiedad, cuando uno dice, oye, si es un profeta, conoce de Dios, ¿cómo es posible que él pase este sentimiento? Es que es normal. A veces los problemas por nuestra propia carnalidad van a ser mayores que nosotros y tenemos ese miedo, ¿verdad? Pero incluso en esas circunstancias en las cuales nos sentimos de esta manera, podemos ver cómo es que Dios nos está acompañando. Claro, ¿no? Es más, la misma palabra ansiedad del hebreo shashat, el aspecto de la etimología, se describe de varias formas, ¿no? Una de ellas es temor, una de ellas es incertidumbre y otra de ellas es preocupación. Entonces, cuando ves a Elías o ves a Abraham, ves a todos estos personajes, estamos de acuerdo que todos tenían incertidumbre. Abraham, voy a tener hijos o no voy a tener hijos. Elías, ¿verdad? Ser el único que ha quedado entre todos. Pues esto es algo muy natural y esto es algo muy, muy normal. Ahora, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo lo afrontamos? Si no hubiese temor, ¿cómo sabemos qué es el valor, no? O sea, realmente el valor no es la ausencia de temor, sino el poder dominar el temor. Esos son conceptos muy importantes. Entonces, el concepto de lo que es la ansiedad, Elías, ¿cómo lo llegó a superar? Porque llegó a poner toda su confianza en Dios hasta tener ese encuentro de tal manera que dijo, ¿sabes qué? Es esto. Ahora, hay algo muy interesante en nosotros como personas. ¿Verdad? Hay un proverbio judío que dice, bueno, no es tu trabajo terminar la tarea, pero tampoco te anula la responsabilidad de hacer tu parte. Y a veces lo que pasa es que tenemos que confiar totalmente en Dios, pero eso no anula que tengamos que hacer algo al respecto. Tenemos que poder diferenciar si la ansiedad viene de la falta de confianza en Dios o de la falta de orden, de organización, de preparación de parte mía. Y esa es la parte que sí podemos controlar unificándola con la parte de confiar en Dios para poder lograr suprimir la ansiedad. Y son dos cosas que van de la mano, ¿verdad? Es confiar en Dios, pero también poner nuestra parte al respecto. Totalmente. Y pensando en eso, como lo comenté ahorita con Elías, se me venía mucho a la mente, porque Dios puso de su parte en, tienes alimento para que agarres energías, y Elías era, obedece, que vea donde Dios te mande. Si no hubiera uno, si Elías solamente se hubiera quedado con lo que Dios le da y no hace su parte de obedecerlo, pues no voy a poder salir de esta situación, no voy a poder reconocer que Dios estaba en estos momentos, porque dice que más adelante cuando ya está enfrente de aquel lugar y que ve una tormenta, ve fuego y ves todos esos acontecimientos, y ya después dice que en el silencio apacible, dice Claro. que encuentra a Dios, ¿verdad? Pero van de la mano la obediencia
con creer a Dios, ¿verdad? Y es esa acción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pedro, poner toda vuestra ansiedad es una acción, aunque estés solamente orando. En el caso de Elías, ve a un lugar que no sabes si vas a sobrevivir o no. Es esa acción que nos corresponde a nosotros. El problema con la ansiedad es que a veces te paraliza y paraliza tu acción. Y imagínate, si ya hay dudas e incertidumbre y temor y luego te paralizas, pues no es posible superarlo. Creo que el secreto para poder lograr no tener ansiedad en tu vida, siempre la vas a tener, pero para que no te inunde, es esa parte de nunca inhabilitar tu acción. Tienes que constantemente actuar, ya sea pedir, ya sea buscar, ya sea tocar. Es parte de lo que es nuestra responsabilidad. Lo demás tenemos que confiar en Dios. Y esa es la fe, ¿no? La fe es la parte de que Dios tiene algo mejor para mí en el futuro. No lo sé, no lo he visto, no lo puedo ver, pero como dice Jeremías, sus planes son mejores que los que yo tengo para mí. Entonces, en eso tenemos que constantemente recalcar nuestra confianza, nuestro corazón, para que vayan eliminando poco a poco la ansiedad. Y la fe lo supere. El hermano nos acaba de dar un spoiler. Y el spoiler es, siempre la vas a tener, no pasa nada. Es parte de la vida, ¿no? Pero gracias, hermano, por esos comentarios. Y fíjese que en Filipenses 4:6 también nos habla de que por nada estéis afanosos, sino que sean vuestras peticiones conocidas. O sea, también debemos de orar, de buscar de la presencia de Dios. Para un joven, un hermano, una hermana que nos esté viendo a través de estos videos y nos escuche a través de este podcast, ¿qué consejos prácticos le pudiéramos decir a una persona que se encuentre en ese estado, que se encuentre como entre la espada y la pared, en una caja de que, wow, pero no sé cómo avanzar? ¿Cómo yo pudiera decirle a un hermano o a un amigo, mira, tal cosa? Mira, es tan importante dar claridad a lo que estamos ansiosos, porque a veces tenemos esta ansiedad y ni siquiera sabemos qué es o cuál es. Por eso es tan importante el concepto de la reflexión, el concepto del análisis, el concepto de la planificación. Es más, cuando hablamos de Colosenses, hablas de este versículo que habla acerca de hacer a todos, ¿verdad? En Filipenses hablas de que todos sepan lo que sientes, tu ansiedad. Es un concepto de claridad, o sea, ¿cómo puedo orar a Dios si no sé por qué? ¿Qué es lo que siento? ¿Es mi ansiedad el aspecto económico? ¿Es mi ansiedad los exámenes de la escuela? ¿Es mi ansiedad que he pecado y sé que estoy mal y no me voy a ir al cielo? O sea, es tan importante la claridad, porque si sabemos la claridad, que es la parte más práctica, ¿no? La parte más importante, si sé lo que me está causando ansiedad, entonces puedo orar por ello, puedo actuar en ello y puedo asegurar mi vida en Dios para ello. Pero si no sabes qué es, y es el problema que decías tú acerca de los medios y todo, o sea, estamos tan autoestimulados que a veces ni siquiera sabemos por qué nos sentimos ansiosos, ¿verdad? Queremos buscar en los medios o ver lo que postearon porque ni siquiera, o sea, es como una forma de dormir la claridad de lo que estamos ansiosos, cuando debemos de reflexionar. Yo siempre he hablado de la belleza de estar aburridos, ¿no? O sea, ¿cuál es la belleza de estar aburrido? Es que realmente te pones a pensar y en este caso con la ansiedad tienes que pensar, ¿no? O sea, ¿qué es realmente lo que me tiene ansioso? ¿Realmente son los exámenes o el resultado que va a provocar con mis padres? O que si no, no voy a tener una buena profesión. Y esa es la parte que podemos aclarar y eso nos ayuda a poder accionar en lo que tenemos que hacer. Es algo que venimos hablando acerca de la salud. Para yo ir al médico debo entender que estoy enfermo. Para yo saber que tengo un problema debo hacer esa introspección, ¿no? De que me pasa algo. Y realmente es algo hay un problema, ¿verdad? Que a veces no identificamos cuál es el problema nuestro. No es posible que alguien venga a decir, mira, tú estás así, sino yo mismo tengo que entender cuál es mi problema, cuál es mi situación, en qué estado en este asunto que estamos hablando de la ansiedad, saber el por qué, cuál es la razón, ¿no? De por qué estoy así. Y algo que dijiste que es muy importante es que aunque la ansiedad es un aspecto espiritual, está intrínsecamente conectado con la parte física. ¿Por qué sientes estrés? ¿Por qué estás durmiendo todo el tiempo? ¿Por qué no te sientes con fuerzas? Mucha comezón. O sea, todo eso es como que el cuerpo te está diciendo, ¿sabes qué? Tienes esta causa, pero no has lidiado con ella. Y a veces lo que hacemos es que tratamos de sanarnos físicamente, pero la verdad es que la ansiedad la que tenemos que sanar es la que está provocando todo esto. Por eso es tan importante la parte espiritual, porque si arreglas la parte espiritual, la parte física eventualmente empieza a sanar, te empiezas a sentir
mucho mejor, empiezas a dormir más horas, te empiezas a organizar mucho mejor y empiezas a tener menos estrés y ya te ayudan muchos otros aspectos. Sí, no de que, ay, no sé por qué tengo ansiedad, pero duermo 3 horas al día. Sí, exactamente. Ay, no, sí. No, y también retomando lo que se mencionaba del versículo de Filipenses 4, 6 y 7, que en lo personal también es de mis versículos favoritos, de por nada estéis afanosos, por nada estés preocupado excesivamente, también nos hace pensar en qué nos ofrece Dios cuando estamos ansiosos, cuando llegan esos momentos de preocupación, de temor, porque a veces tenemos la idea errónea de que Dios se va a enojar con nosotros por sentirnos de esa manera, o que vamos a ser desechados, o que ya no nos va a recibir, cuando a la luz de las escrituras vemos que si acudimos a Dios, lo menos que va a ser enojarse con nosotros, más bien nos va a ayudar en esa parte, nos va a dar esa paz que solamente en Él podemos encontrar, en Cristo Jesús. Y es la parte, ¿no? Que Dios permite la ansiedad para que platiquemos con Él. Imagínate si tuviéramos un mundo sin ansiedad, sin preocupación, sin temor. ¿Para qué necesitamos a Dios? Claro. Pero es esa dependencia de Dios en la que Dios dice, voy a dejar que te sientas así para que hables conmigo, para que estemos en una relación uno y otro. Por eso es bella la ansiedad. Tal vez no se ve de esa manera cuando se siente, pero es algo hermoso, es la parte Claro. bella de la ansiedad. Y creo que algo importante que aclarar con esto es que eh, no porque estemos, digamos que seamos creyentes, que estemos cerca de la presencia de Dios no, y que pasemos por esa situación no significa que somos malos. Es algo que al menos me pongo a pensar mucho en esta situación del rey David, porque él, muchos de los salmos son él, es él vaciando su corazón a Dios, es que me estoy sintiendo de esta manera, es que, y él hace lo que platicamos ahorita, él reconoce cuál es su problema, que dice, es que mis enemigos me quieren matar, es que me estoy sintiendo de esta manera, y él lo que dice es, escúchame, Dios. O sea, él vacía su corazón entero, de Salmo 42:11, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vemos cómo es que siempre David, en todos esos aspectos, a pesar de que él era, o sea, él platicaba con Dios, él tenía esta bendición de que Dios incluso lo reconoce como el rey David, como el que tiene un corazón conforme a mi propósito, ¿verdad? Él pasaba por esta situación de estos sentimientos que lo abrumaban, pero él sabía que automáticamente busco a Dios, tengo que buscarlo a él, tengo que vaciarme, tengo que decirle lo que siento y tengo que descansar en él, ¿verdad? Y a veces pasa que cuando lo haces, cuando pones tu ansiedad, cuando descansas, cuando eres específico, cuando le dices esto a Dios, hay una hermosa sanación espiritual por parte de Dios. Y hay veces Dios no resuelve tu situación hasta que te vacías totalmente, hasta que tocas fondo. Y creo que la ansiedad es esa parte de tocar fondo constantemente para que Dios, ¿verdad? Él vea que dependes totalmente en Él. La tristeza es que es una realidad. A veces la ansiedad, si no se gestiona correctamente, podría llevarnos a olvidarnos de Dios, podría llevarnos a buscar soluciones fuera de Dios y la verdad es que no es posible. Tienes que arreglar la parte espiritual primero, donde Dios sana tu ansiedad, donde Dios tranquiliza, o sea, piensas en Jesús en el mar, ¿no? O sea, se haga la paz, ¿verdad? En la tormenta, ¿no? Así nos sentimos por dentro cuando hay ansiedad, ¿no? Piensas en lo que hace Dios a través de la Biblia, constantemente está respondiendo a la esperanza que tenían ellos, pero uno tiene que vivir su propia tormenta, su propia batalla. Entonces, esa es parte de la ansiedad. Confiar en Dios no es fácil, ¿verdad? Es un proceso, pero es parte de todo. Sí, ahorita que mencionaba eso, me acordaba mucho, justo hablando de una situación en el mar, cuando Jesús camina sobre el mar, vemos cómo es que llega hasta el fondo de ese sentir de Pedro, porque sí, él creía en Cristo, él sabía quién era él conocía su poder y su capacidad de salvarlo, pero vemos cómo es que él se deja abrumar por la situación, por las tormentas, por los vientos, por las olas, y en ese momento, cuando él empieza a hundirse, él decide enfocar todo su ser en buscar la ayuda de Cristo. En alguna situación, en alguna clase comentaba, o sea, muy bien para Pedro hubiera sido el voltear y pedir la ayuda de los apóstoles, a que le aventaran algo para jalar, ¿verdad? Pero él sabe que tenía que vaciarse completamente en Cristo y él les dice, le grita, ¿verdad? Sálvame, Señor, sálvame. Vemos cómo es que esa es la diferencia que de una persona que pasa por esa situación cuando está cerca de Dios. Totalmente. Sabemos que tenemos un refugio, sabemos que tenemos un lugar donde descansar, un lugar a quien buscar apoyo. Y sin duda alguna, al menos como ahorita lo comentaba Isaac, de esos versículos que tenemos siempre guardados en nuestros corazones, el mío personal es Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra
de mi justicia. Eso es lo que nos motiva, ¿verdad? Sí, y no, y eso reiteramos, no debemos de ver la ansiedad como algo negativo, sino como algo positivo. Es la belleza de la ansiedad, que cuando Dios nos rescata, nos saca del agua, decimos, wow, eso es tener fe. O sea, comprobamos a través de la ansiedad, la oprimimos, la sujetamos y la superamos con la fe. Y realmente podríamos verlo de esta manera, tener fe es más y tener ansiedad es menos, ¿no? Lo importante es tener constantemente más fe y menos ansiedad para llegar a ser totalmente convictos de lo que Dios va a hacer con nosotros. Sí, con este versículo que Neris nos comenta también de Isaías, vemos cómo siempre Dios está buscando al ser humano, ¿verdad? Y Dios es ese refugio para nosotros en estos momentos difíciles. Y es siempre la invitación que queremos extenderles a las personas que nos escuchan. Y es que Dios siempre está ahí. O sea, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando por momentos que no son tan dulces, pues la presencia de Dios está ahí para que nosotros nos acerquemos también para eso. Y llevando esta línea también, hermano, ¿cómo sería entonces para nosotros y para las personas que nos escuchan, la iglesia? ¿Qué papel juega? ¿Qué función hace? ¿Nos debemos de apartar como monjes en estos momentos difíciles? Allá, imagínense nosotros en la sierra, ahí pensando, Señor, ayúdame, y me aparto porque estoy ansioso. ¿O qué papel juega la iglesia? Un papel muy importante. La iglesia debe de ser la ciudad de refugio, ¿verdad? De alguien que está sintiendo todo esto. Pero a veces, tristemente, los hermanos, cuando sientes ansiedad, no quieres ni hablar de ellos porque sientes que te van a juzgar, ¿no? A veces te van a decir, bueno, sientes esto porque tal vez hiciste un pecado o tal vez Dios te está reprimiendo, y realmente no es así. La iglesia debe de, especialmente los hermanos que son más espirituales, deben de canalizar correctamente tu ansiedad y decirte, esto es normal, esto es parte de ser cristiano, no te sientas mal, y canalizarla y llevarte al punto de tener mucha más fe. Sí, no de alejarte, igual nosotros, ¿verdad? De que apoyar a esos hermanos, hermanas, familiares, amigos que también, pues, Claro. busquen refugio en la iglesia, que busquen refugio en Dios. Sí, Dios nos dice en su palabra que pues no nos pide que vivamos las luchas solos, realmente más bien acompañados de nuestros hermanos, de nuestra familia en la fe. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No dice juzga a tu hermano, abandónalo, déjalo que se ahogue en su ansiedad, al contrario, tenemos que estar ahí al tanto, o en el día que nos toque a nosotros también esperar que la iglesia nos ayude a sobrellevar y a salir adelante ante esas situaciones, todo tomado de la mano de Dios, ¿verdad? Claro, totalmente. Ahora, hay otra cosa que cuando hablas de la parte física, que también es importante, porque es verdad que la ansiedad es algo que lideras en la parte espiritual, pero en la parte física puede ser muchas cosas para ello, ¿no? Mucho se ha dicho acerca de cuando respiras profundamente te ayuda mucho porque tu cuerpo empieza como que a sentirse más tranquilo. El ejercicio te ayuda mucho. O sea, está todo tan unido porque de alguna otra manera pues despejas, ¿verdad? Todo aquello de lo cual estás ansioso, estresado, preocupado. Y también esa parte del ejercicio, la buena alimentación, todo eso ayuda, y todo eso ayuda a enfocarte correctamente a lo de la ansiedad, ¿no? Porque tal vez la ansiedad es porque estás sobrepeso, ¿no? Tal vez la ansiedad es porque, no sé, simplemente no has descansado bien, y a veces necesitas hacer ejercicio o trabajar físicamente para dormir bien en la noche. Son cosas que se acumulan y que van de la mano a veces. Es un rompecabezas. Sí, y lo mencionamos también desde el primer capítulo, que o sea, una va de la mano a otra y una con la otra se entrelazan. Como le decía ahorita, cómo queremos superar la ansiedad emocionalmente si físicamente no estamos preparados. Y físicamente me refiero a, como ahorita, si comemos mal no vamos a poder dormir bien, y si no dormimos bien no podemos estar pensando claramente, Correcto. y físicamente, emocionalmente, espiritualmente todo se va a desalinear. Entonces, tener emociones espiritualmente conlleva que también pongamos en práctica todo lo demás, ¿verdad? Y creo que lo que decía Pablo, ¿no? Cuando dice que todo vuestro ser, ¿verdad? Alma, y luego dice cuerpo. O sea, esa parte del cuerpo a veces, que es el templo del Espíritu Santo, no lo vemos tan importante, pero es tan importante, es crucial para poder desechar la ansiedad. No lo es todo, pero es parte de. Y retomando lo que comentaban también ahorita sobre el papel importante de la iglesia, o incluso de la hermandad, incluso Eclesiastés 4:10, o sea, el rey Salomón tenía claro que en estos momentos difíciles uno no puede superarlo solo, Exactamente. tiene que estar acompañado, ¿verdad? Dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero incluso aquí es donde menciona, no podemos aislarnos, por esto que dice, porque hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y, o sea, aquí nos dice, para nada, si tienes ansiedad, lo menos que tienes que hacer es aislarte,
no te alejes de la gente, no te alejes de tu familia, de tu círculo cercano. Y a veces esa claridad es como el deporte, ¿no? Porque la gente de la tribuna puede ver con claridad lo que se está haciendo mal en la cancha. Lo puede ver porque es una perspectiva diferente. Cuando uno está en medio, a veces esa persona que viene y te ayuda y ¿sabes qué? Oye, ¿no has considerado que por eso te está pasando esto? Y eso como que pone las ideas en su lugar para poder verlas tú claramente, ¿no? Claro, esos abrazos, esos consejos, esas, a veces hasta las reprensiones, Claro. pero pues todo se complementa y todo nos ayuda pues para poder salir adelante en esas situaciones. Y bueno, ya también para ir cerca de concluir, mencionar también que pues la ansiedad no tiene la última palabra. Para aquellos que nos escuchan, tener bien en cuenta que la última palabra la tiene Dios. Hay que estar sujetos a lo que Dios nos dice. En Cristo podemos encontrar paz, podemos encontrar dirección, podemos encontrar esa compañía y no estamos solos. Contamos con su palabra, contamos con su presencia y también con su iglesia. Excelente. Ya para finalizar este episodio, le agradecemos mucho al hermano Ricardo que nos ha acompañado en este episodio. Ojalá podamos tenerlo en otras ocasiones. Y siempre le hacemos la invitación a los que están del otro lado de la pantalla, ¿no? Que si ocupan ayuda, si necesitan de oración, si desean también hablar con nosotros, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Ahí también tienen un correo que nos pueden escribir que es info@puntodencuentroidc.com. Si tienen alguna inquietud, si desean también conocer un poquito más de estos temas, de a profundizar un poquito más, o en un caso de que tengamos a alguien que no pertenezca a la iglesia, pudiera conocer más de Cristo, estamos a la disposición también de hablar con ustedes, de conversar, de hacerles entender que no somos nosotros, es Dios para con nosotros en nuestras vidas. Le agradecemos al hermano Ricardo. En esta ocasión nos encontramos Isaac Alvarado. Neri Sánchez. nuestro hermano Ricardo Barrera, que ha estado con nosotros, y Samuel Sánchez. Pero antes de quisiéramos despedirnos con una oración con nuestro hermano Isaac para que a dejar esto en manos de Dios. Así es. Les invito a que vayamos en oración a nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre, buen Dios, que moras en las alturas de los cielos. Señor, vamos ante tu presencia, muy agradecidos contigo, Señor, por poder encontrar en tu palabra la ayuda que necesitamos en nuestro día a día. Gracias, Padre, porque encontramos en tu palabra la ayuda ante las dificultades, en este caso, al respecto de la ansiedad. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a tener siempre en mente tu palabra, que podamos siempre confiar en ti, que siempre en los momentos de dificultad, de preocupaciones excesivas, en los momentos de temor, siempre, Padre, no pensemos que por nuestra propia cuenta podemos. Al contrario, Señor, que siempre tengamos presente que tenemos que echar todas nuestras cargas en ti, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y que en esos momentos de aflicción, de dificultad, tú no nos rechazas. Al contrario, Señor, tú estás con brazos abiertos para escucharnos, para recibirnos. Y si acudimos a ti, Padre, y llevamos esas peticiones, recibiremos esa paz que solamente en Cristo Jesús podemos obtener. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que muchos de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida hemos enfrentado o vamos a enfrentar momentos de ansiedad. Queremos pedirte, Padre, para que siempre podamos buscarte a ti primero, Señor, siempre buscar a tu iglesia, siempre buscar tu palabra, Padre, y saber que tú estás con nosotros en cada momento. Ayúdanos, Padre, a sobrellevar las cargas unos de otros, a seguir buscándote en todos nuestros caminos y en los momentos de tormenta, Padre, que siempre sepamos que la bonanza, la paz viene de parte tuya. En ti confiamos y te agradecemos estas cosas. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en un próximo episodio. También en la descripción le vamos a dejar las redes de nuestro hermano Ricardo, que también sube clases, estudios, mensajes en sus diferentes redes sociales. Así que nos vemos en una próxima y en una próxima ocasión. Dios lo bendiga.